Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un jugador que ahora mismo le podemos considerar uno de los grandes trotamundos del baloncesto europeo y es norteamericano. Obviamente ya habéis visto en el titular del vídeo, en la miniatura, que vamos a hablar de Derrick Williams y diréis, ¿qué hacemos hablando de Derrick Williams en un canal del Real Madrid? Pues bien, de vez en cuando ya sabéis que hago vídeo de jugadores que considero que por distintas razones, en general del propio Real Madrid, que considero que puede necesitar a un perfil de jugador, o por el propio valor también y calidad de este jugador, pues a veces hago vídeos monográficos o analizando jugadores que nos pueden venir bien. Y este sería el caso del ala pivot norteamericano. Creo y considero que es uno de esos jugadores actualmente en Europa, foráneos, que están pasando por probablemente el mejor momento de asentamiento de juego. Creo que estamos ante un tipo que ha estado, creo que en los últimos 4 años, en 4 ligas diferentes: Turquía, España, Israel, Alemania, y ahora mismo, pues parece que en el conjunto macabeo, en el Maccabi Tel Aviv, ha encontrado esa sensación de sentirse importante, porque parece que tanto Valencia como Fenerbahce, no así en Alemania, era un jugador, digamos, que estaba dentro de los elementos relevantes del juego ofensivo de los equipos, pero no se sentía, digamos, pues ese jugador de impacto que pudiera resolver. Y ahora en el Maccabi lo está haciendo claramente, ¿no? Con Jalen Reynolds en el juego interior y compañía, Zizic, otro viejo conocido del Real Madrid, está formando uno de los mejores juegos interiores de Europa, ¿no? Entonces, este tipo que, curiosamente, pues ya sabéis, salió el número 2 del draft del 2011, pues ha hecho una carrera en modo diáspora en distintas ligas, donde claramente su cabeza no le dio siendo joven para jugar en la NBA, pero ya con esa madurez de los 30, parece que esos 30 años le están haciendo ser un jugador que sigue siendo brutalmente físico, sigue siendo brutalmente talentoso, jugando de cara, jugando de espaldas y también pudiendo intimidar desde, pues eso, los brincos que puede meter este pedazo de animal. Y claramente me parece un jugador perfil Real Madrid. En el puesto de 4 tenemos a Yabusel, que ojalá continúe, pero ya sabéis que le hemos hecho un contrato de 1 año. Y luego tenemos las incógnitas de Trae Thompkins y de Anthony Randolph, que ojalá resulte positiva sus recuperaciones, pero creo que el Real Madrid debería, pues a medio plazo, mirar el mercado de cuatros en Europa, de jugadores que tengan experiencia y que tengan calidad. Y Derrick Williams tiene experiencia, calidad y ahora sí, parece que buen coco, buena cabeza para dar su máximo nivel competitivo. Y el máximo nivel competitivo de este tío, para mí, le hace ser de los 5 mejores cuatros de todo el viejo continente, sumando jugadores europeos y jugadores norteamericanos. Así que creo que, bueno, nos viene bien poner ahí un poquito la lupa en jugadores que vendrían que ni pintado a Pablo Laso y al Real Madrid. Y creo que el mercado de cuatros habrá que mirarlo en un momento determinado si las cosas no salen todo lo bien que queremos, porque o bien Yabusel haga las Américas, o bien porque Thompkins y Randolph no se recuperen de manera positiva, pues creo que hay que mirar este mercado. Y Derrick Williams es un jugador que tiene calidad para equipo grande en Europa. El Maccabi es un histórico de la Euroliga y está demostrando Derrick Williams que no le va a pesar nunca la camiseta. Y creo que en el Real Madrid sería exactamente lo mismo. Tiene 30 años, nacido en el año 1991, y le deben quedar perfectamente 3 o 4 años al máximo rendimiento si no tiene problemas de lesión. Así que, bueno, ahí queda Derrick Williams como uno de esos jugadores en el puesto de 4 que nos podrían venir muy pero que muy bien en el futuro y al cual habrá que echarle, al menos de momento, el ojo.